RTP. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a Carlos Cobo, ingeniero comercial, máster en Economía de la Escuela Austriaca, académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y analista económico. Y hablaremos con él sobre su visión de lo que pasa en la economía y la política del Ecuador y la región. Y hablaremos especialmente también de un tema importante vinculado con el manejo de los aranceles. Y no quiero comenzar, primero gracias por estar con nosotros, pero antes de hablar, Carlos, sobre esta guerra comercial entre Ecuador y Colombia, o esta guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, hablar en general sobre los aranceles, porque cuando yo iba a la universidad en los años 90 y estudiaba temas de negocios y economía, se hablaba siempre pues, de la propuesta o del impulso al libre mercado, y países como Estados Unidos pues, eran los principales defensores pues, del libre comercio, y se crearon todas estas instituciones que favorecían la libertad comercial, como la OMC y toda una serie de reglas internacionales que empujaban la apertura comercial, y nos vendía la idea de que esa apertura comercial iba a traer prosperidad y riqueza para los países. Y creo que los libros de historia indican como que más bien esos países que buscaron a lo largo de la historia el comercio fueron países que pudieron crecer, que pudieron enriquecer a su población, que además luego invertían en tecnología, innovación y una serie de cosas. Pero ahora como que el mundo está yéndose por otro camino, inclusive países que defendían esto. Cuéntanos tu visión, por qué han cambiado las cosas y si será que nos estuvimos equivocados antes o están equivocados ahora. Listo, primero que todo, muy buenas tardes, Giovanni, gracias por la invitación y un saludo a todos quienes me están escuchando en este momento. Bueno, primero aquí hay que aclarar algo. Está demostrado que el comercio es lo que permite, en parte, el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad de los países. Los países que comercian, los países que se abren al mundo, son los que más rápido logran esos niveles de crecimiento económico que tan importante es para el desarrollo posteriormente, para el bienestar de su población. ¿Por qué? Porque permite bajar los precios de materias primas, de maquinaria, de tecnología, es decir, de herramientas que posteriormente se utilizan para producir y posteriormente exportar también, así como también de bajar los precios de los bienes a los ciudadanos en una nación determinada. ¿Qué sucede actualmente? Cuando uno lee de historia económica, es muy normal, de hecho, que a través de los siglos ha venido sucediendo que los países o que las ideas van cambiando. No, esto es como un péndulo donde de un día se está de un lado y luego regresa al otro. Lo que pasa actualmente, y tú tienes mucha razón, es que los países parecen estarse cerrando al mundo, queriendo imponer aranceles. Esto en primera instancia yo diría que es mucha ignorancia económica sobre la importancia que ha tenido el libre comercio en el desarrollo de los países, pero nuevamente, en la historia económica esto ha venido sucediendo muchísimas veces, donde en un momento determinado de la historia hay muchísimo nivel de comercio y posteriormente mucha restricción, que es lo que estamos viendo y que probablemente seguirá sucediendo. Ahora, si bien hay países que hoy se están equivocando, yo aclaro algo, es muy importante que el Ecuador no aproveche esta ventaja que estamos teniendo los últimos años, los últimos gobiernos, para que sigamos firmando tratados de libre comercio que han demostrado que funcionan. Y esperemos, por el bien de los ecuatorianos, por el bien de los ciudadanos y del bolsillo de todos, que esto siga así. Sí, y mira que como tú dices, hay un péndulo, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica ya pasamos una época, tú eres muy joven tal vez para recordarlo, pero había la época que se llamaba la época cepalina, donde los genios de la cepal en esa época, que estaban basados en Chile, promovían a América Latina este comercio administrado, proteccionista, donde supuestamente nos íbamos a industrializar, basado en que cerráramos las economías y montemos negocios localmente. Pero aquí en el Ecuador, en base a esa regla, se crearon muchas falsas industrias, ensambladoras de motos, ensambladoras de equipos, y lo único que hacían era traer partes y piezas del exterior, y bueno, se creaba algo de empleo, pero era un empleo básicamente para agarrar las piezas, ensamblarlas, y como tenías aranceles, podías competir y podías venderlos localmente, pero el consumidor se sacrificaba porque pagaba cosas más caras, seguramente de menor calidad, versus traerlos originalmente ensamblados de Japón o de donde fuera. Y en ese esquema vivimos algunos años, hasta que
vinieron otros gobiernos y fueron poco a poco liberalizando y esas falsas industrias fueron muriendo porque realmente en la realidad de las cosas no eran realmente competitivas. Entonces ya por ese camino pasamos, pero parece que queremos volver, y no hablo del Ecuador, en general, en algunos países quieren pretender fortalecer las economías en ese sentido. Yo puedo entender que tú puedes incentivar ciertas cosas y darles un empujón y darles una protección temporal porque tú ves que el país sí tiene cómo ser competitivo, pero cuando tú apuestas a cosas que no lo van a hacer nunca y cuando tú retiras la protección, no puedes competir, estás creando algo falso. Sí, por supuesto. Bueno, primero lo que tú mencionas es justamente en la década de los 70, los 80, se promueve lo que se llamó la sustitución de importaciones de la mano de Raúl Prebisch, que era conocido como el Keynes de América Latina, que básicamente decía que podíamos tener un crecimiento hacia adentro, es decir, que debíamos cerrarnos al mundo y producir todos nosotros. Como tú bien mencionas, sucedió, muchas industrias se acostumbraron a los privilegios, tenían monopolios, oligopolios dentro del país y sabiendo que los ecuatorianos no tenían más opción que comprarles a ellos, no había incentivos para mejorar, no había incentivos para innovar, no había incentivos para hacer las cosas mejor, porque al final del día los ecuatorianos estábamos atrapados con ellos, no teníamos más opciones. Y lo que termina sucediendo, como tú bien mencionas, es que se acostumbran a no tener este nivel de competencia y por lo tanto no hay necesidad de cambiar. Lo que te permite el libre comercio es justamente eso, tienes un mayor nivel de competencia, pero así como también tienes el incentivo de que puedes tener mayor nivel de inversión y por supuesto adquirir materia prima, tecnología y todas estas herramientas para producir y ser mejor y poder competir con el resto del mundo, que es justamente lo que necesitas. Ya esas ideas de crecimiento hacia adentro en una gran mayoría de países, inclusive en el Ecuador, parece que lo hemos dejado atrás en buena hora, pero en buena hora también ya es momento de que sigamos abriendo nuestras fronteras al comercio, al libre comercio, que es lo que tanto necesita nuestro país si queremos el desarrollo. Y mira que obviamente cuando tú hablas de crecimiento hacia adentro, yo recuerdo que los genios de la planificación económica de la época de Correa hablaban claramente del crecimiento endógeno, o sea, de mirarse hacia adentro, mirarse hacia sus propios pies. Y allí ellos fueron reacios a los acuerdos comerciales, tumbaron lo que se había avanzado desde la época de Lucio, de un acuerdo con Estados Unidos, que sí lo llegaron a firmar Perú y Colombia, y que a nosotros se nos fue el tren, y luego también se nos fue el tren de la Unión Europea, y nosotros ya tardíamente en una segunda instancia, y por eso inclusive perdimos la oportunidad de poder entrar sin visa a Europa, ya luego, ya al final del gobierno de Correa, él firmó el acuerdo con Europa. Entonces, estamos acostumbrados a entrar tarde en estas cosas y a veces la corriente del tiempo nos deja y se pierden las oportunidades. Y mira que tanto se habló de los fantasmas y los cucos que venían por firmar ese acuerdo y ya he perdido la cuenta de cuántos años han pasado, seguramente más de 10, y yo no veo a nadie hablando en contra de que se haya firmado ese acuerdo y más bien los beneficios para los exportadores han sido múltiples de ese gran acuerdo con el gran mercado europeo. Entonces el ejemplo está allí, muchos detractores hablan en contra, que se van a morir los agricultores, y está el acuerdo allí firmado hace muchos años y yo creo que más bien el beneficio está a la vista. Ahora veo que con buenos ojos que la Asamblea Nacional ayer aprobó el acuerdo comercial con Corea del Sur, que es un gran país con gran potencial de consumo, con una población con un poder adquisitivo importante, además un país que maneja esquemas tecnológicos importantes en producción industrial, tecnológica, semiconductores y demás. Entonces ya veo y para variar, los de la RC se opusieron a esa firma en la discusión de ayer, pero ganó, digamos, la votación a favor. Entonces hemos sido lentos desde que se aceptó el de Europa, hemos ido firmando algunos acuerdos, lamentablemente el gran acuerdo comercial con Estados Unidos nunca se firmó, ahora hay una cosa que se firmó distinta, que es lo que se ha firmado en este gobierno, pero yo creo que ya el Ecuador debe de olvidarse de ese esquema mental, ¿no? Bueno, tú bien mencionas, primero, que hemos sido muy lentos. Esto realmente nos pone en desventaja en relación a nuestros países vecinos, Colombia, Perú y el resto de países de la región. Es verdad, y algo que quería mencionar es que, por ejemplo, lo mismo se decía del tratado comercial que entró en vigencia ahora con China, que iba a matar a cualquier cantidad de industrias ecuatorianas, y la realidad es que hasta el día de hoy no hemos escuchado que haya alguna industria que haya cerrado por este motivo. Justamente porque son acuerdos donde se intenta justamente bajar en algunos casos los aranceles poco a poco cada año,
Y esto es para que las empresas puedan prepararse, es decir, no es un arancel que pasa de 20% a cero de la noche a la mañana. Se intenta que las industrias también tengan la oportunidad de adquirir mejores insumos, mejores herramientas y que al paso de los años puedan competir. Es verdad también que a muchos les asusta, digamos, los productores ecuatorianos. El problema del productor ecuatoriano es que tienen una muy baja rentabilidad, tienen, yo diría que la eficiencia o la productividad del productor ecuatoriano es muy baja, pero esto se puede cambiar también con este libre comercio, permitiéndoles adquirir materia prima barata, permitiéndoles adquirir mejor tecnología para que puedan competir con el resto del mundo. ¿Qué necesita el Ecuador? Primero, más comercio, y creo que por ese lado vamos muy bien, pero también se necesita mejorar la competitividad de todos los sectores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay mucha tela para cortar. Bajar impuestos, eliminar regulaciones, apertura financiera también. La banca extranjera en el Ecuador es prácticamente inexistente, tasas de interés altísimas para los préstamos, entre otras tantas cosas. Se fijan las tasas de interés, precios de sustentación que están por encima de lo que costarían en condiciones normales. Esto es un incentivo perverso para que los productores crean que está bien producir algo, cuando en realidad lo que hay es sobreproducción. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que hay que ir cambiando en nuestro país. Hay mucha tela que cortar, como mencionaba, y no estamos haciendo la tarea. Si algo hay que decirle al gobierno, lo mejor que pueden hacer en este momento es, primero, eliminarla, si quieren acompañar con la apertura comercial, es aumentar la productividad de los productores, de las industrias, eliminando impuestos y eliminando regulaciones excesivas, que es algo que también tiene nuestro país. Por ejemplo, el tema del impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales. Tenemos un arancel promedio superior al que tiene Perú y Colombia. Es decir, hay muchísimas cosas que cambiar y bueno, esperemos que el gobierno también empiece a poner de su parte. Y eso que mencionas, el arancel promedio, lo vi un estudio reciente de análisis semanal del grupo Spurrier al respecto de eso, donde nos compara con la región y nos compara con Perú y Colombia, y nosotros tenemos menos apertura en ese sentido. Y ahí acaban pagando los platos rotos los consumidores. Y yo sí, en una época en mi vida, tenía que ir mucho a Lima porque ahí había una oficina de la CAF a la cual yo tenía que ir a reuniones, y tú ibas a los supermercados en Lima y productos importados, inclusive licores y demás, se conseguían a precios bastante cercanos a los de duty free. Entonces ya un peruano no tenía pues que ir, andar esperando comprar en un duty free para andar cargando las botellas y las cosas, porque muchas cosas importadas eran de precios bastante accesibles en el mercado local. Lo pongo como ejemplo, pero es parte de lo que reporta ese estudio del Grupo Spurrier, donde el Ecuador está por debajo de esa apertura. Pero volviendo a lo que tú decías de la competitividad, y hay sectores que sí son ganadores, como el camarón, donde hay mucha tecnología que se ha aplicado y donde inclusive se exporta tecnología que ha generado ese sector tanto en calidad como en productividad, como uno de los más importantes del mundo. Pero para ser productivos hay que invertir. Y parte del problema del Ecuador es que los niveles de inversión y de atracción de inversiones son bajos. La inversión extranjera directa en el Ecuador, comparado con la región, tiene índices muy, muy bajos, y a veces viene básicamente a sectores extractivos como el petróleo o la minería. Entonces, yo creo que ahí hay un tema tanto de dinero local como de dinero de inversión extranjera directa, que el Ecuador no ha logrado sacudirse, no se ha vuelto un polo de atracción para poder invertir en nueva maquinaria, en nuevos sistemas tecnológicos, en sistemas, digamos, que puedan ampliar la productividad y generar valor agregado. En eso también hemos sido deficientes. Sí, de hecho tienes toda la razón. Primero, una ventaja que tiene nuestro país con relación a otros países es el hecho de que utilizamos el dólar como moneda. Esto significa que cuando se invierte en el Ecuador no tienes un problema de riesgo cambiario, es decir, de que inviertes en la moneda local y que el día de mañana esta se deprecie totalmente. Eso no pasa en nuestro país. Un problema menos. Pero ahora, ¿qué sí tenemos? Tenemos un problema, por ejemplo, no hay libertad de flujo de capitales, porque el inversionista que luego quiera llevarse su dinero sabe que va a tener que pagar impuesto a la salida de divisas. Y eso también se debe restarlo cuando está haciendo su proyección sobre lo que puede ganar. Y tal vez en esos casos, otros países como Colombia o Perú, que podrían tener este riesgo cambiario, pero que no tienen este impuesto o castigo a llevarse su dinero. Entonces, hay muchísimas cosas que cambiar. Mencionaba también el tema de la integración financiera. Queremos que los capitales del mundo vengan a nuestro país. Tenemos que abrirnos a la banca internacional, que la banca de todas partes del mundo envíe su dinero, envíe sus depósitos al Ecuador, que los inversionistas del mundo quieran venir. Y esto implica tener leyes que no cambien todos los días con cada gobierno de turno,
es decir, leyes que se mantengan a través del tiempo. Y aquí hay muchísimas cosas, muchísima tarea pendiente todavía. Cada vez que llega un nuevo gobierno se quiere refundar este país, se quiere empezar desde cero, se quiere hacer todo nuevo. Unos llegan con la visión de este lado, otros con este. Entonces es muy difícil que cuando las leyes no se mantienen, pues no hay inversionista que quiera venir a nuestro país. Por eso en realidad la inversión extranjera aquí es tan baja. Tú mencionaste el impuesto de salida de divisas, que es un impuesto que el presidente Lasso lo bajó, pero luego en este gobierno se volvió a subir. Y yo entiendo, lo mencionaba con otro invitado esta semana, entiendo que la situación fiscal es complicada y que es un impuesto fácil de cobrar y que no es tan fácil de decirle no lo cobro, pero debería haber una forma de sustituirlo, de reemplazar esos ingresos por otro, porque sí es una señal, digamos, que afecta al que quiere meter dinero al Ecuador o que quiere invertir en el Ecuador. Como alguien decía alguna vez, si yo pregunto cuánto vale la entrada al cine y me dicen que la entrada vale $6, pero resulta que me cobran $2 o $4 por salir del cine, la entrada no vale $6, la entrada vale 6 más 2 o 6 más 4. Entonces hay un costo de entrada al Ecuador porque hay que sumarle también el costo de salir. Y yo creo que eso es algo que este gobierno, que además viene de un presidente pues muy claramente ligado al sector empresarial, debería evaluar a ver cómo lo sustituimos con otra fuente de ingresos para poder no afectar pues la caja fiscal, pero para dar pues una señal de una economía más abierta. Sí, primero, si queremos, digamos, abrirnos financieramente e integrarnos financieramente al mundo, lo que podríamos hacer, y de hecho de parte del Instituto Ecuatoriano de Economía Política ya se ha propuesto por medio de un estudio, es que lo que podemos hacer es copiar las leyes bancarias que son sencillas y flexibles, como las de Panamá, que no tienen impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, y que tienen una libertad de movilidad de capitales, y es lo que le ha permitido a este país tener una gran cantidad de banca extranjera. De hecho, la banca extranjera es más grande que los bancos locales. Entonces, eso es justamente lo que necesita nuestro país por ese lado, que es lo que deberíamos estar haciendo, que se debería haber estado llevando a cabo hace muchos años, y desgraciadamente todavía sobre ese tema ni siquiera hemos empezado. Es uno de los tantos puntos en los que hay que trabajar. Ahora, entrando en uno de los temas que estaba anotado para conversar contigo, que es esta situación complicada entre Colombia y Perú, donde ahora ya se ha subido el arancel desde el lado ecuatoriano al 100%. El presidente Noboa ha sido claro que esto, más que un tema comercial arancelario, obedece a un tema de seguridad. De alguna forma harto de que el presidente Petro y en este caso pues las Fuerzas Armadas colombianas o las Fuerzas de Seguridad colombianas no estén ayudando la lucha contra el narcotráfico y toda la cantidad de droga que principalmente viene desde Colombia a Ecuador. Argumenta de que han crecido pues la cantidad de hectáreas de coca que se siembran en la frontera y que la frontera del lado colombiano más bien está como desprotegida y abandonada para facilitar el paso a Ecuador. ¿Cómo tú ves esto? Hay grandes reclamos, digamos, sobre algunos actores afectados, especialmente gente que tiene que ver con el comercio en la frontera, pero digamos es una situación complicada. Más bien el presidente Noboa dice habrá que hablar ya con el que venga después de Petro en las próximas elecciones, pero hasta tanto sí hay mucha queja, sobre todo, como digo, de este tema de la gente que está vinculada en ese comercio fronterizo, ¿no? Sí, bueno, primero respondiendo un poco, que me faltó un poco de responder tu pregunta anterior, y me disculpo por eso, es que primero sobre el tema del gasto público, el ISD es un impuesto que debería ser ya totalmente eliminado. Hace más daño que los supuestos beneficios que obtiene el gobierno de este. Tú has hablado del tema del gasto público. Es verdad que el gobierno actual tiene un gasto público excesivo, todos los años tiene déficit fiscal, no ha parado de aumentar con cada gobierno, y cada año que viene cada vez aumenta más, a pesar de que se dice lo contrario. Y aquí hay muchísimo que hacer, porque primero, cuando en una familia tenemos déficit y gastamos más de lo que ingresa, lo que se hace es una lista donde nos ponemos de acuerdo y empezamos a decir, bueno, como familia, ¿en qué no podemos dejar de gastar? No podemos dejar de pagar servicios básicos, los útiles escolares de los chicos, pero sí podemos dejar de ir al cine, podemos dejar de comer fuera. Es decir, el gobierno debe sentarse ya seriamente y empezar a ver en dónde sí podemos dejar de gastar. Porque tal vez el gobierno no puede dejar de gastar en educación, en salud, en seguridad ciudadana, y está muy bien, son sus funciones esenciales, pero en lo que sí puede dejar de gastar es en muchísimas otras cosas, y eso hay que ponernos a revisar, dónde tal vez se está gastando en burocracia el dinero, dónde hay tela que cortar. Es decir, hay cosas que hay que revisar
muy puntualmente, donde probablemente se puede reducir el gasto público y de esa forma compensar la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Ya que tocas ese tema y antes de regresar a la problemática de Ecuador-Colombia, ahí hay una gran frustración que yo siento porque he conversado con muchos invitados, inclusive exministros de Finanzas, el gran momento histórico donde se engordó el gasto público a nivel paquidérmico en el Ecuador, evidentemente fue en el gobierno de Correa, donde nos acostumbró a una falsa riqueza, dijeron que éramos los tigres o la jaguar de América, y creció tanto en términos relativos como en términos absolutos, creció el gasto público, se subieron los sueldos del sector público y toda una serie de cosas. Luego vino pues la época de vacas flacas y ya eso ya no se podía pagar, y porque ya no tenías pues el petróleo a $100 y vinieron todas estas complicaciones que luego heredaron el presidente Moreno, el presidente Lazo y ahora el presidente Noboa. Pero lo complicado de esto es lo que tú dices, que claro, es fácil despilfarrar, porque claro, si tú eres un padre de familia, como hacías tu ejemplo, y comienzas a contentar a tus hijos con grandes regalos que no puedes pagar, tus hijos te van a ver como el papá modelo, ¿no? Van a decir, le regalaste el videojuego, le regalaste cosas y toda la tarjeta. Pero cuando tú tienes que recortar, esos mismos chicos van a decir, puchica, pero mi papá pasó de ser Papá Noel a ser el tacaño que me quiere quitar todo porque tengo que vender los equipos que me habías dado para poder pagar las cuentas. Pero esa es la cruda realidad. Y a mí lo que me parece que, si bien es cierto, el gran daño no fue causado por estos presidentes, ese ajuste que políticamente es complicado de hacer, porque vuelvo y repito, políticamente es muy bonito regalar y es muy malo cortar, pero en algún momento alguien tiene que hacerlo. Y además de eso, la gran pregunta que yo me hago es, ahora gastamos mucho más, sin embargo, no tienes mejor salud, no tienes mejor educación. Hay muchos servicios públicos que no están en proporción a ese aumento gigante que se hizo en la época de Correa. Entonces, ¿en qué se fue la plata? Tú bien lo has dicho, alguien tiene que hacerlo. El problema es que nuestros políticos, ninguno se ha atrevido y todavía nadie quiere encontrarse o tomar esa papa caliente por miedo a que le reviente. Pero la realidad es que aquí hay que saber, si estamos eligiendo gobernantes, deben poder tomar las decisiones, aunque a los demás nos cueste creerlas o considerarlas. Pero es que esto es así. En algún momento a algún presidente le va a tocar. Y mientras más pronto lo hagamos, menos doloroso será ese ajuste que tan necesario es. Pero es necesario justamente porque tenemos que poner nuestras prioridades sobre la mesa y ver en qué debe gastar el gobierno y qué sí podemos dejar de gastar, en qué se le puede pasar, por ejemplo, al sector privado para que empiece a hacerlo él. Muchas carreteras, puentes, infraestructura que puede ser concesionada o incluso privatizada, aunque parece mala palabra, pero no lo es, al sector privado, que sí tiene el dinero, que tiene los recursos y que se maneja de forma mucho más eficiente. Recordemos que aquí también el gobierno hace muchísimo, pero siempre escuchamos el problema de que hubo sobreprecio, de que parece que se perdió el dinero, que no se hizo bien, que materiales de mala calidad y un montón de etcétera, nepotismo, negligencia, corrupción, siempre hay algo. Entonces, mientras menos dinero también manejen nuestros políticos, más fácil es para los ecuatorianos poder supervisar qué están haciendo con el dinero de todos nosotros. Claro, porque además y eso es justamente donde también hay que poner el ojo y revisar. Porque la gente que nos escucha y que hoy en día está viviendo dificultades en su economía popular, y además que siente que no puede acceder a un buen sistema de salud, porque una de las quejas importantes, no de ahora, sino históricamente, es de la falta de medicinas y demás. Esa gente nos escucha ahora que estamos hablando en la radio, nos escucha decir que hay que recortar, y la gente va a decirme, ¿cómo me vas a hablar de recortar si más bien yo necesito más? Yo necesito más remedios, más operaciones, más radiografía, más tomografía. No me digas que me quiten, más bien dime que me den. Pero entonces, ¿qué le contestas a esa gente? Bueno, esto es muy sencillo. Primero, que el gobierno no es que toma una varita mágica y hace aparecer el dinero para pagar esos servicios. Eso los ecuatorianos deben tenerlo claro. Para pagar servicios, primero debe quitarnos dinero del bolsillo a todos para luego poder pagar esos servicios. Entonces, cuando usted, ecuatoriano, va a una tienda y compra algo y dice, es que está todo caro, recuerde que en gran medida usted también está pagando todos esos impuestos para pagar esos malos servicios que está recibiendo de parte del gobierno. Porque no solo son los malos servicios, es toda la corrupción y el sobreprecio que también usted está financiando. Y la gente a veces cree o no hace la relación y cree que no, es que como yo no pago impuestos, tal. No, usted paga impuestos. Cuando usted va a la tienda, usted también paga el IVA, paga el proporcional de impuesto a la salida de divisas, paga un proporcional de impuesto a los consumos especiales.
y paga un proporcional de aranceles y paga un proporcional de un sinnúmero de impuestos. Por lo tanto, usted también está financiando al gobierno, y cuando se queje de los altos precios, recuerde que en gran medida también es porque usted financia al gobierno, y mientras más le pida, más dinero le va a quitar. Bueno, y eso también debemos tenerlo clarísimo. Vamos a regresar al tema de Ecuador, Colombia, pero primero vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Carlos Cobo, ingeniero comercial, máster en Economía de la Escuela Austriaca, además académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ahora sí, habíamos dejado en el tintero, Carlos, el tema de este problema complejo entre Colombia y Ecuador. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, primero, creo que cuando se impuso el arancel del 30% ya era exagerado. El arancel del 50% pues era gravísimo, y ni hablar del actual arancel ahora del 100%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando un país impone aranceles, lo que está haciendo es darse un disparo en el pie, y lo que el gobierno considera es un castigo para el gobierno colombiano, en realidad lo que está haciendo es castigar a todos los ecuatorianos. Está castigándonos a los ciudadanos, haciéndonos pagar el doble por los productos, por la materia prima o por las cosas que vengan de Colombia. Está matando también a la industria ecuatoriana. He escuchado al Ministerio de la Producción, por ejemplo, decir que nuestras industrias ahora están buscando en otras partes del mundo o con productores locales esos insumos que ahora no pueden traer de Colombia, pero la realidad es que si estos insumos fuesen tan buenos y tan baratos en otras partes del mundo o en el Ecuador mismo, hace muchos años lo habríamos estado comprando ellos. La realidad es que, claro, los inversionistas o los productores no se quedan de brazos cruzados, sino que empiezan a buscar otras opciones, otras alternativas. Pero no es porque sean más baratos o mejores, es porque no tienen otra opción. Entonces, esa es la parte que no menciona el ministerio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo un daño a todos los ecuatorianos simplemente por querer obligar, o es lo que se piensa, querer obligar al gobierno de Colombia a hacer lo que no han venido haciendo. Entiendo que hay una gran necesidad, tanto para Ecuador como para Colombia, el cuidar la frontera, pero imponer aranceles y castigar el comercio, castigarnos a los propios ecuatorianos, no es una solución. Pero ahí, ¿qué harías tú si estuvieras en los pantalones del gobierno? Porque el mismo expresidente Uribe de Colombia acepta la negligencia del lado del gobierno de Petro con respecto al manejo de la frontera y de lo que está pasando ahí con respecto a los grupos irregulares. ¿Qué hubieras hecho tú, digamos, para poder presionar más a Colombia en que haga lo que corresponde? Que Uribe acepte esa negligencia es bueno, porque le da la razón al gobierno de que por nuestro lado se está intentando y que el gobierno de Colombia pues no está haciendo lo suficiente. Eso es positivo, es decir, se reconoce. Pero la solución no es castigarnos a los ecuatorianos, no es castigar el comercio entre nuestros países. Estamos haciendo en realidad un daño. Esto debe realizarse, o la solución debe verse por otras vías, puede ser la vía diplomática y algún otro mecanismo, pero nuevamente el hecho de que castiguemos el comercio no es una solución. Tú dices se tenía que haber hecho esto, empujar más por la vía diplomática entre los países. ¿Cuál ha sido, según tu criterio, el rol, por ejemplo, de la OEA, el rol de la CAN? Inclusive esto que está pasando podría tirar abajo a la CAN. Pues sí, y la realidad es que desgraciadamente este tipo de organismos se llenan la boca con bombos y platillos todo el tiempo, pero a la hora de actuar no hacen absolutamente nada. Esa es la realidad. Son muy inútiles al momento de accionar, al momento de funcionar. Esa es la realidad. Pero, nuevamente, el castigar el comercio no es una solución. Aquí había que encontrar otros mecanismos. Nuevamente, vuelvo a la parte diplomática, y había que seguir insistiendo y encontrar otras formas. Pero castigarnos a los ecuatorianos por algo que no estamos haciendo nosotros y que no es nuestra culpa,
esto no tiene razón de ser. Y ahora que tú hablas de estos organismos, yo también veo que a veces hay tanto mito que se habla, porque damos muchos discursos alrededor de la soberanía, de la integración, de la gran amistad latinoamericana, pero en la práctica hay mucha traba a veces escondida en el comercio y el flujo de inversiones y de capitales y de productos y servicios alrededor de la región. Hay mucha protección entre los países. Yo podría sentarme aquí horas a hablar de ejemplos con México, que Ecuador ha tenido con México, con Brasil y con otros, porque ponen trabas para arancelarias y demás. O sea, la tal apertura y la tal integración latinoamericana se llena más de palabras que de hechos. Inclusive como ciudadano común no puede ser que sea tan caro viajar en avión en la región. Tú a veces para volar de Ecuador, de Guayaquil a Lima o a Bogotá, te cuesta más que irte a Europa o Estados Unidos. Entonces, ¿de cuál integración estamos hablando? Pues esto es muy cierto. La realidad es que aquí se llenan la boca hablando de tantas cosas, pero al momento de actuar, la acción es muy poca. Si algo hay que reconocerle, digamos, a la Unión Europea es que lograron ponerse de acuerdo a pesar de tantas diferencias, por ejemplo, en una moneda, en la libre movilidad tanto de capitales como de ciudadanos. Eso es algo que también deberíamos estar haciendo en Latinoamérica. Es algo que deberíamos, de hecho, ya haber hecho hace muchos años, pero sigue habiendo mucho recelo a hacerlo, y porque justamente los gobiernos no quieren perder ese privilegio que tienen del poder imponer impuestos, del poder imponer trabas, de intervenir en la economía de sus ciudadanos, ¿no? Que se pierde justamente cuando se hace este tipo de integraciones, y tal vez eso es lo que ha evitado que podamos llevarlo a cabo. Se sigue pensando que el proteccionismo es bueno, que el proteccionismo funciona. Hace poco hablábamos del tema de los tratados comerciales y seguimos hablando de que hay grupos políticos que siguen votando en contra, por más que se ha demostrado y por más que ya hemos visto con otros tratados comerciales de que nos ha ido muy bien y ha sido muy positivo para los ecuatorianos. Hay todavía quienes se oponen, y al día de hoy todavía se sigue engañando a los ciudadanos del Ecuador de que lo que está mal es lo que tenemos que seguir haciendo. Queremos seguir haciendo lo mismo de siempre, pero esperando resultados distintos, desgraciadamente. Y mira el discurso que se repite en el tiempo, a pesar de que, como tú dices, se ha demostrado lo contrario. Ayer escuchaba a un asambleísta de la RC que se opuso al convenio con Corea del Sur, decir que cómo es posible que nosotros con estos países lo que hacemos es que exportamos productos básicos y primarios y luego importamos productos sofisticados y estamos perdiendo en esa relación. Pero entonces, para eso no vas a ser tan torpe de no poder abrir mercados para poder seguir creciendo en lo que hoy en día haces bien. Más bien apuntala, no dejes estorpe, dejar de hacer lo que has hecho bien para supuestamente algún día hacer bien lo que no has hecho todavía. Inclusive países que son grandes potencias en tecnología como Israel. Israel exporta mucha tecnología, tiene premios Nobel, tiene grandes temas de software y demás, pero Israel sigue exportando a Europa frutas y verduras. Entonces no es que tú dejas de hacer algo porque lo otro te está funcionando. Tú haces las dos cosas, o las tres cosas, o las cuatro cosas. Sí, primero yo empezaría diciendo un gobierno que intentó posicionar el tema de los famosos sectores estratégicos, que decía que con ciertos sectores el Ecuador debía desarrollarse, productos procesados, elaborados, etcétera, y que de eso íbamos a vivir. La realidad es que el Ecuador sigue produciendo los productos primarios de siempre, banano, camarón, flores. Es decir, la realidad de la exportación del Ecuador no ha cambiado, y no ha cambiado porque eso no se impone por decreto. Son los inversionistas, la inversión, son los emprendedores, son las empresas los que irán cambiando esa matriz productiva de la que tanto se llenaban la boca. Primero, y aquí es muy importante, hay una ignorancia tremenda en el hecho de creer que debemos vender productos elaborados y procesados de alto valor agregado para lograr ser un país desarrollado. Todo lo contrario. Si tú revisas países como por ejemplo Nueva Zelanda, donde la mayor parte de sus exportaciones son madera, son aceites, es pescado, es decir, son productos primarios, y nadie anda hablando de lo pobre que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país tremendamente rico, que vende productos primarios, igual que nosotros. ¿Qué tiene? Es que tiene muchas otras diferencias. Es que es un país que se abrió al mundo, es un país donde hay seguridad jurídica, es un país que en su momento, para lograr el desarrollo, incentivaba la inversión extranjera que tanta falta nos hace, el ahorro nacional que posteriormente se convierte en capital también para ser invertido. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer que los ecuatorianos no estamos haciendo. Y no tiene nada que ver con el hecho de que estemos exportando productos primarios y no de alto valor agregado. El alto valor agregado no es lo que
te vuelve un país desarrollado. De hecho, hace algunos años, recuerdo, no sé cómo se mantiene el porcentaje, pero hace algunos años el 40% del total de las exportaciones de Argentina provenía de la industria. De industrias, no de productos primarios. Y eso es un valor altísimo, porque el de los Estados Unidos se encuentra actualmente por el 23%. ¿Qué intento decir con esto? Hace muchos años Argentina debe haberse desarrollado, pero hasta hace poco era un país que tenía casi una hiperinflación y que tenía una situación económica terrible. Entonces, el hecho de que exportes productos de alto valor agregado no tiene nada que ver con el desarrollo de los países. Podemos, como ecuatorianos, seguir produciendo productos primarios y salir y desarrollarnos solo de eso. Y además, a la par de los productos primarios, y lo conversábamos también con otro invitado el otro día, y tú mencionaste el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un sector rural muy importante, es más, las ciudades son pequeñas con respecto pues, a la operación de rural, es un país muy rural y muy fuerte, por ejemplo, en sectores como el ganadero, el lechero, pero para alrededor del tema lechero, ellos no solo exportan pues, leche y derivados de leche y ganado y demás, pero han desarrollado productos tecnológicos que son productos vinculados con esa industria, ordeñadoras, equipamiento, los insumos para poder producir quesos, las pastillas de cuajo, etcétera. Y el otro día veía en un artículo una empresa que ya está valorada en $2.000 millones, que hace unos collares especiales de alta tecnología y con inteligencia artificial, palabra ahora de moda, para el maná, para que se le pone a las vacas, y que con eso controlas hasta el suspiro de cada vaca y dónde está ubicada, y inclusive le mandaba señales para que se mantengan en cierto lugar y no necesitaba cercas porque como que poco más y la orientaba a la vaca que se quede dentro del territorio, y eso ya es una empresita tecnológica que está valuada en $2.000 millones. O sea, no tienes que abandonar el campo y creerte porque te vas a dedicar a competir con Meta o con lo que sea, cuando tú puedes alrededor. Y mira el sector camaronero exporta, aparte de camarón, también tecnología. Entiendo que hay compañías que desarrollaron la tecnología de los comederos y todo esto, que han ido creciendo en sofisticación y que ya venden en otros mercados esa tecnología. Así es. De hecho, bien lo has dicho, no se trata del tipo de producto que exportas, sino más bien es el tema de tu nivel de productividad, qué tan productivos somos al momento de producir algo. Y nuevamente, si nuestro sector agrícola es muy poco productivo en relación a nuestros países vecinos o en relación al resto del mundo, bueno, hay que buscar los mecanismos para que estos productores puedan también traer mejores semillas, puedan traer tecnología barata, tengan mejor acceso a créditos a tasa de interés más baja, más largos plazos. Para esto, apertura comercial, integración financiera, un gobierno que no tenga déficit fiscal. Es decir, aquí hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Nos quedan 8 minutos y volviendo a lo que tú mencionabas de la banca internacional y lo que yo mencionaba del tema de la inversión, para poder crecer, el Ecuador tiene un problema grave de crecimiento. Muchos de nuestros problemas, el problema del seguro social, el problema de la falta de empleo, el problema económico en general, se pueden ir diluyendo en el tiempo si el Ecuador pudiera crecer. Y para poder crecer, no podemos crecer si no hay inversión, porque si no hay inversión no hay nuevos empleos. Y volvemos a lo que conversábamos en la primera parte del programa. El hecho es que el Ecuador ha sido muy malo en atraer inversiones nuevas. Efectivamente hay sectores promisorios importantes que están pues, en la cadena de exportadora, pero si tú ves la lista de productos de exportación, básicamente son los mismos 10 productos de los últimos 50 años. El camarón creció, desplazó pues, al banano, pero si tú ves la lista, poco la mueves, pero son básicamente los mismos productos. Hay algunas cosas nuevas que han ido apareciendo, como la pitahaya, que ya desplazó al mango, pero no mucho más. O sea, necesitamos incorporar más cosas distintas. Sí, claro, pero para eso primero tú bien lo has mencionado, necesitamos inversión, necesitamos más empresas, necesitamos competencia, necesitamos más comercio. Eso es tan importante para el desarrollo de nuestros países. Otro tema importante con el nivel de empleo es que el Ecuador sigue manteniendo un código laboral de 1938, totalmente caduco, que no tomaba en cuenta el internet, que no tomaba en cuenta el trabajo en casa, que no tomaba en cuenta la inteligencia artificial, que no tomaba en cuenta tantas otras cosas. Es decir, tenemos un código laboral totalmente caduco que ningún gobierno tampoco quiere cambiar, nadie quiere tocarlo por miedo a lo que se pueda venir, pero la realidad es que le estamos haciendo un daño a los ecuatorianos. Y luego nos preguntamos por qué solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal, y en gran medida es por todo lo que hemos hablado. La falta de inversión, las empresas no quieren venir, es difícil tener una empresa en el Ecuador, y encima tenemos un código laboral que en vez de facilitar empeora.
y también a los ecuatorianos que tenemos o hemos caído en esa trampa de las malas ideas en la economía, que es básicamente la idea de que cuando algo no funciona nos refugiamos en ideas todavía peores. Porque cuando nos han preguntado a los ecuatorianos, por ejemplo, si queremos permitir otras formas voluntarias de contratación, como el trabajo por horas, los mismos ecuatorianos hemos votado en contra. Pero al momento de emigrar y buscar mejores condiciones, se van a los Estados Unidos, se van a Europa, en España, donde sí se permite el trabajo por horas. Entonces terminamos buscando en otras partes lo que no queremos o no permitimos para nuestro país. Ya es momento de empezar a cambiar, de salir de esta trampa de las malas ideas y empezar a buscar e imitar lo que hacían los países cuando estaban desarrollándose. ¿Qué hacían? Ojo, no es que hacían los países ricos hoy siendo ricos. Tenemos que empezar a mirar qué hacían los países ricos cuando eran pobres, cómo lograron ese nivel de desarrollo y nosotros también empezar a hacerlo y llevarlo a cabo. Sí, porque no puedes asumir, digamos, los perfumes de la que han cosechado los países ricos ahora, cuando tienes que fijarte en lo que hicieron antes. Hoy en día tú no puedes pretender los beneficios de Suiza cuando tienes la economía que tiene el Ecuador. No puedes tener los beneficios de los países europeos o de Canadá cuando tienes la realidad económica del Ecuador. Tienes que ver cómo te enriqueces. Y ahí viene la pregunta de fondo, porque si uno analiza, tú pusiste el ejemplo de Nueva Zelanda, que es un país que a mí me gusta mucho, pero otro que siempre lo pongo aquí de ejemplo, y que además comparte con el Ecuador el hecho de ser un país chiquito, es Singapur. Singapur creció y se diversificó y se alejó de los países vecinos, apostando por lo que ellos apostaron, por la educación, por la inversión, por el comercio, por la apertura, por la infraestructura, por los aeropuertos, por los puertos. Y hoy en día es uno de los países con un PIB per cápita más altos del mundo y tiene además uno de los mejores esquemas sociales y de salud y de educación del mundo. Y no le pide favores a ninguna potencia mundial, siendo un país chiquitito. En ese espejo tenemos que vernos, y el Ecuador no quiere verse en esos espejos. Totalmente. Y primero, esta parte que he mencionado es importante porque hace algunos años recuerdo un expresidente que decía que los ecuatorianos pagábamos pocos impuestos y que los ricos en países ricos pagaban muchísimo más. Entonces te vendían la solución, era de que clavándonos más impuestos y haciendo todo más caro, los ecuatorianos íbamos a salir adelante. Pero nuevamente, no hay que compararnos con los países ricos siendo ricos. Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es primero empezar a revisar de qué hicieron los países ricos cuando eran pobres. Y nosotros empezar a hacerlo. Lo bueno de la economía es que ya sabemos lo que funciona. No hay que inventar el agua tibia. Hay que hacer lo que hacían ellos cuando eran pobres y lograron el desarrollo. Y no lo estamos haciendo. Tarde hemos empezado a comerciar más libremente, pero todavía no nos hemos integrado financieramente al mundo. Desgraciadamente el tema y la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es muy grave también, un gobierno con déficit fiscal. Gracias a Dios también superamos el tema de la moneda al usar el dólar como moneda propia y ya no las desgracias que teníamos antes y que permitíamos a los gobernantes mantener política monetaria. Eso es un problema menos, pero todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. Nos quedan solamente 3 minutos y ya que tocaste el tema del seguro social, esos son parte tú dices ya no hay que inventar el agua tibia, ya hay estudios, análisis que se hicieron con respecto a la realidad de los fondos de pensiones, del seguro social y del tema de salud. No se hizo el estudio, pero sabemos también que tiene graves deficiencias, y hay un posteo que hizo hace pocos días el ex vicepresidente de AGIC diciendo que el déficit operacional del fondo de pensiones del IES era antes, en el 2015, de 518 millones y se proyecta que de casi 4.000 este año. Para pagar pensiones este año habrá que desinvertir de más de 1.200 millones, las prestaciones eran 3% del PIB, será ahora de 5.6 este año. ¿Será que se puede seguir ignorando esto? O sea, al Ecuador le encanta patear la pelota en muchas cosas y se siguen ignorando. Y yo entiendo allí este conflicto entre lo económico, lo que es el buen juicio económico y la situación política. Pero en algún momento dado la política tiene que dejarse un poquito guardada que descanse para actuar serenamente sobre lo que tiene que hacerse técnicamente. La situación del IES, bien se ha dicho, es insostenible y lo que estamos haciendo, lo que se hace generalmente es implementar medidas parche que lo que hacen es patear la pelota hacia adelante y dejar el problema para después. La solución real, una solución que podría acabar con este problema es aplicar, digamos, lo que hizo Chile, que es un sistema de capitalización individual donde cada aportante lo que tiene es su propio fondo de ahorro, es como una cuenta de ahorro, y permitir que empresas privadas utilicen ese dinero y lo inviertan. Y esto es muy positivo, porque en vez de tener un IES que invierte en papeles del Estado
tendremos muchas aseguradoras, el ecuatoriano ahora será libre de decidir qué empresa quiere que maneje sus fondos de pensiones, y estos fondos de pensiones se dedicarán a invertir en industrias del Ecuador, ya sea en construcción, ya sea en grandes centros comerciales, ya sea en industrias, es decir, incluso los ecuatorianos tendremos la opción de decidir en dónde queremos que se invierta nuestro dinero. Y esto es muy positivo porque el fondo de capitalización ha funcionado tan bien en Chile, por ejemplo, que si usted fallece, el dinero que ha aportado durante toda su vida no es que se pierde, sigue siendo parte de su patrimonio y usted se lo puede dejar incluso a sus hijos. Es como un seguro de vida que usted tiene adicional. El día de hoy, si usted fallece, el dinero que aportó al IES toda su vida simplemente se pierde. Pero volvemos a nuestras ideas, nuestra batalla de ideas y nuestra cultura, porque ya sobre eso inclusive se hicieron consultas, se hizo una en la época de Sisto Durán Ballén y la gente dijo que no. Entonces nos quejamos, queremos que las cosas cambien y mejoren, pero a la hora no quiere que nada cambie. Entonces no se entiende a veces, Carlos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Espero que puedas regresar pronto para seguir conversando sobre estos temas de interés nacional y con todos ustedes que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.